Historia con Alfonso Gómez Rossi. El asesinato de Robert Kennedy en 1968. Esta familia norteamericana, marcada no solamente por los éxitos políticos, como la presidencia de John Fitzgerald Kennedy, sino también marcada por una serie de asesinatos y accidentes trágicos que siguen, sin duda alguna, nublados, sin una explicación lógica. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, lo que significó para los Estados Unidos y el mundo aquel atentado y asesinato en 1968 de Bobby Kennedy. Hola. Hola, buen día. Sí, sí, exactamente. En un día como hoy, pero de 1968, es asesinado Robert Kennedy en el Hotel Ambassador en Los Ángeles, ¿no? Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Tuvieron un debate de primarias. El presidente en ese momento era el demócrata Lyndon Johnson y él ya no iba a tener otro turno como presidente. Podía reelegirse si hubiera querido, pero sus índices de popularidad eran tan bajos por la guerra de Vietnam que definitivamente descartó ir por la nominación del Partido Demócrata y eso le abrió la posibilidad a otros candidatos, entre ellos Bobby Kennedy, para entrarle al quite, ¿no? Ahora bien, da el debate, él siente que ganó y cuando van saliendo por la cocina, por la alacena, un hombre de origen palestino que se llama Sirhan Sirhan lo mata con un revólver por la espalda, ¿no? Le da justamente en la cabeza e inmediatamente fallece Bobby Kennedy, ¿no? Ahora bien, el momento es trágico y los videos están en YouTube. Hay muchas explicaciones e ideas sobre ideas de conspiración de por qué lo mataron, ¿no? A nosotros no nos interesa tanto eso, pero nos interesa más bien saber el contexto histórico de Estados Unidos en ese momento, porque justamente 1968 es un año crucial en la historia del mundo, ¿no? No solamente de Estados Unidos, sino también en Francia, en México también, y es un momento de mucha inestabilidad política. Entonces, ¿qué fue lo que pasó y por qué Robert Kennedy decide lanzarse como candidato al Partido Demócrata en ese año? Bueno, pues Bobby Kennedy desciende de, como bien decías, de la familia Kennedy. Los Kennedy son una familia de origen irlandés que huyeron de Irlanda en la década de 1840 por la contaminación de la papa, ¿no? Hubo una hambruna terrible en Irlanda y muchos de ellos emigraron hacia Estados Unidos. La familia de los Kennedy va a emigrar a Boston. Ahora bien, justamente por ser irlandeses y por ser católicos, los Kennedy y los irlandeses americanos eran mal vistos por la alta sociedad estadounidense. Generalmente, durante casi todo el siglo XIX, los irlandeses y las irlandesas trabajaban como trabajadores domésticos en la casa o en los jardines. No eran personas que la élite de Estados Unidos, los WASP, que son los White Anglo-Saxon Protestants, blancos, anglosajones y protestantes, aceptaran. Entonces los Kennedy van a llegar a Estados Unidos en un momento en el que van a ser rechazados precisamente por sus orígenes irlandeses. Pero el papá de Bobby, de John, de Ted Kennedy, va a ser un gran magnate de las finanzas. Y aquí es donde vamos a entrar un poquito en una diferencia de la historia, porque una cosa es lo que leemos en las revistas rosas sobre cómo es la dinastía real de Estados Unidos, que no tiene dinastía real porque es una república, pero ellos son vistos como la realeza de Estados Unidos, y la realidad que choca con este mito, ¿no? Joe Kennedy era un hombre que abusaba de su poder y se hizo muy rico a partir del matrimonio que tuvo con Rose Fitzgerald y también porque le gustaba estafar a las personas de su dinero, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que no haya sido inteligente para hacer dinero, sí lo fue, pero por ejemplo tenemos el caso de la actriz Gloria Swanson, que en la década del 20 y del 30 se volvió amante de Joe Kennedy y Joe Kennedy le limpia todas las cuentas después de convertirse en su amante, ¿no? Le encantaba gastarse el dinero de otras personas. Después de ser un gran éxito en Boston, decide que lo que le interesa es el poder político. Y se mudan a Washington, D.C. durante la presidencia de Franklin Roosevelt en la década del 30. Ahora, esto es importante. El Partido Demócrata siempre había sido el partido de las minorías, ¿no? Bueno, no siempre, porque en la guerra civil había apoyado a los esclavistas en el sur. Pero a partir de 1880, 1890, con la Segunda Revolución Industrial, los sindicatos, las personas que buscaban derechos para los obreros, generalmente se afiliaban al Partido Demócrata.
Entonces, Joe Kennedy se muda a Washington, D.C. con el deseo de convertirse en presidente de los Estados Unidos y consigue, gracias a sus conexiones y al dinero que le pone a las campañas de Franklin Roosevelt, que lo nombren embajador de Estados Unidos a la corte de St. James, es decir, el embajador de Estados Unidos en Inglaterra. El problema aquí fue que Joe Kennedy apoya a Hitler y a los nazis. Por lo tanto, cuando Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial luchando en contra de Hitler y de los nazis, Joe Kennedy se convierte en una figura bastante incómoda y a final de cuentas se da cuenta que por el apoyo a Hitler, él ya no va a poder ser presidente, pero tiene 4 hijos que tienen la posibilidad de llegar a ser presidente y el sueño de él era que cada uno de esos hijos llegara a ser presidente de Estados Unidos. Entonces, lo que él va a hacer es educarlos de tal manera que se conviertan en personas que puedan entrar en la política. ¿Y cómo los educa? Los aleja de lo que se llama la mentalidad del gueto, ¿no? Como irlandeses y como católicos, generalmente sus descendientes estudiaban en colegios católicos, que en el siglo XIX y en el siglo XX era visto como una educación de segunda. Entonces, Joe Kennedy los va a meter a escuelas que son de la élite protestante para que adquieran palancas y conocimientos de esa élite protestante. Va a haber coronado sus sueños de que su hijo se convierta en presidente con John Kennedy, ¿no? En 1960, ¿no? Ahora bien, aquí entra Bobby Kennedy. Bobby Kennedy había estudiado para abogado en la Universidad de Virginia y había entrado a trabajar con McCarthy. McCarthy, para los que no sepan, era aquel político que tenía una persecución y una cruzada en contra del comunismo en la década del 50, particularmente contra los productores y los actores de Hollywood, que acusaban de usar sus miras comunistas para hacer propaganda a favor del comunismo. Entonces, Bobby Kennedy entra a la política apoyando a la extrema derecha de Estados Unidos y luchando contra el comunismo. Cuando su hermano John llega a ser presidente, lo nombran abogado de distrito de todo Estados Unidos y esto genera mucha polémica en aquel momento porque lo que estamos viendo es que había nepotismo, ¿no? O sea, recordemos que la política nunca está bien visto que el hermano, el hijo o el sobrino del político en turno llegue al poder. Pero Joe Kennedy quería que Bobby en algún momento pudiera llegar a ser presidente y necesitaba esta carrera política. Entonces, él va a estar con su hermano John Kennedy durante la crisis de los misiles, la invasión de la Bahía de Cochinos, y va a ser el apoyo de su hermano mayor, ¿no? Pero era visto como una persona muy mocha, ¿no? Muy ñoña por su familia. De hecho, él había querido ser sacerdote y se había casado el 17 de junio de 1950 con Ethel Skakel y tuvieron 11 hijos. Entonces, era el tipo de católico que tenía todos los hijos que Dios manda, ¿no? Entonces, cuando matan a su hermano, John F. Kennedy, él se queda en el gobierno del siguiente presidente, que es Lyndon Johnson, durante una temporada, pero después busca la senaduría en Nueva York. Y aquí es donde empieza a romper con la línea de su familia, porque siempre los Kennedy habían apoyado a los elementos conservadores del Partido Demócrata. Pero justo en la década de los 60 empezamos a ver que hay un cambio de paradigma en la manera en la que se empieza a hacer la política en Estados Unidos. Por un lado, los baby boomers, que es esta generación que nace entre 1946 y 1964, llega a la mayoría de edad. El año de 1968, 12 millones de jóvenes adquieren el voto. Ahora bien, generalmente los jóvenes no votaban, pero en ese momento la coyuntura histórica era complicada porque estaban luchando en la guerra de Vietnam, ¿no? La guerra de Vietnam había comenzado en la década del 50 y Estados Unidos tenía miedo de que diferentes países se convirtieran en países comunistas. A esta teoría se le llama la teoría del dominó, y es decir, si un dominó tira un dominó, va tirando a otro hasta que todos se van convirtiendo en comunistas. China se había convertido en un país comunista y los Kennedy y los presidentes de Estados Unidos no querían que se volviera a convertir otro país en comunista. Ahora, en ese momento, Vietnam había sido parte de la Indochina, que era una colonia francesa, y estaba luchando por su independencia, pero la juventud de ese país también estaba mirando favorablemente al comunismo. Entonces, Estados Unidos empieza a mandar tropas sin declarar la guerra a Vietnam para que se luche en contra de los comunistas y permanezca el capitalismo y la democracia como el régimen que gobierna Vietnam, ¿no? Ahora bien, sabemos que esto fue un gran fracaso, ¿no? Pero en ese momento, a partir de 1967, Vietnam se va a convertir en el cuño corriente de la crisis de Estados Unidos. La década del 60 es la década más importante de la historia del siglo XX en Estados Unidos, ya que es en ese momento donde el sistema estadounidense entra en una crisis. Por un lado, tenemos a los jóvenes
que no ven en el Partido Demócrata ni en el Republicano a partidos que apoyan sus intereses. Por otro lado, esta generación crece con la televisión, ¿no? Y en los noticieros de la tarde, por primera vez pueden ver la guerra que está ocurriendo en Vietnam y cosa que nunca había pasado, ¿no? La gente sabía, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que los jóvenes iban en sus aviones, bombardeaban un lugar, pero nunca habían visto la crudeza de la guerra como se veía en la televisión en la década de los 60. Los jóvenes empiezan a politizarse, sobre todo los jóvenes de clase media en las universidades estadounidenses, y ellos empiezan a buscar un dirigente político que represente sus ideales. Ahora bien, Bobby Kennedy aquí es un oportunista político porque había participado dentro del gobierno más conservador de Estados Unidos durante la década del 50, apoyando a McCarthy, ¿no? Después con su hermano, pero ahora él lo que quiere es convertirse en el símbolo de todos aquellos grupos que son reprimidos. Entonces, los jóvenes son uno, ¿no? Son reprimidos, ¿por qué? Porque se les está mandando a Vietnam a luchar a favor de Estados Unidos en una guerra que no les interesa. Por otro lado, en este momento también empieza a haber disturbios raciales dentro de las ciudades. Detroit y Newark, por ejemplo, vieron muchos ataques por parte de la comunidad afroamericana que estaba insatisfecha con el sistema como estaba. Y lo aquellos grupos que no tienen el poder. Ahora, esto va en contra del Partido Demócrata en aquel momento, porque el Partido Demócrata de aquel momento estaba representado por señores ya mayores que tenían una manera de trabajar a través de jefes políticos que llevaban acarreados a la política. Pero ahora la televisión había cambiado eso y los jóvenes no quieren participar en la guerra y de repente hay disturbios justamente porque, por el racismo que existe, ¿no? Entonces, en esta década matan a John F. Kennedy, matan al reverendo Martin Luther King, y Bobby Kennedy lo que cree que tiene que hacer es convertirse en la voz de aquellos que son desposeídos y desprotegidos por Estados Unidos. Entonces, esta va a ser la plataforma de la campaña que está empezando hasta que lo asesinan, ¿no? Era la parte más radical del Partido Demócrata en aquel momento y significó para ellos algo bastante incómodo, ¿no? Se le decía a Robert Kennedy que no participara en las elecciones de 1968, que se esperara a las elecciones de 1972, pero él se rehúsa porque siente que Estados Unidos está listo para un cambio y que él va a representar ese cambio. Ahora bien, generalmente la gente que lee esta historia superficialmente asume que él iba a ganar la nominación del Partido Demócrata. Parece ser que no, era demasiado radical para el Partido Demócrata en ese momento, ¿no? Pero sí, también, aunque hubiera ganado, las elecciones de 1968 las ganó Nixon, que estaba criticando al régimen de Lyndon Johnson, ¿no? Entonces, hubiera sido difícil que Bobby Kennedy hubiera llegado a ser presidente de Estados Unidos en ese momento. Pero, aunque es una figura histórica, que es un pie de página de cierta manera, porque no fue presidente de Estados Unidos, sí se convierte en el símbolo de aquellas generaciones de baby boomers que ven en Bobby Kennedy una persona que está insatisfecha con el régimen que estaba gobernando Estados Unidos hasta ese momento, pero que además quería hacer un cambio. La gente joven de aquel momento asumía que él los entendía y que además él les podía dar una perspectiva distinta si llegaba a ser presidente. La realidad, ¿cuál es? Dejando a un lado la historia rosa que vemos en las revistas, yo diría que es un hombre que era un oportunista político, ¿no? A final de cuentas, participó en los diferentes regímenes del gobierno de Estados Unidos en los 50s y los 60s que favorecían la causa de la familia Kennedy, ¿no? Y aquí vio una manera de insertarse dentro del gobierno y una manera de que le favoreciera. Porque irónicamente, Lyndon Johnson gobernó Estados Unidos a partir del asesinato de John F. Kennedy con el gabinete que le deja John F. Kennedy. Entonces, Bobby Kennedy realmente había sido parte de ese gabinete que apoya a Lyndon Johnson, pero al final de cuentas va a buscar su interés particular. Ahora, lo podríamos ver como estaba en una cruzada idealista, sabía leer los tiempos, pero aún así era muy difícil que pudiera reconciliar estas diferentes facciones. Y lo que sí va a hacer entonces es que va a agregarle carisma a la leyenda de los Kennedy, ¿no? Ahora bien, en la década del 60 y la década del 70 se asumía que había 3 partidos políticos en Estados Unidos. 1 el republicano, 2 el demócrata y 3 los Kennedy. Entonces tenían mucho poder, ¿no? Cosa que ahorita ya definitivamente no vemos. Pero en aquel momento la idea era que reflejaban o representaban a un gran sector de la población que estaba dispuesta a buscar cambios.
Efectivamente, mi querido Alfonso Gómez Rossi, estoy completamente de acuerdo en el calificativo de oportunista para Robert F. Kennedy, porque efectivamente el 68, un año álgido con la guerra de Vietnam encima, la demanda de regresar a las tropas a casa, con un movimiento de los derechos civiles para la población afroamericana al alza y pues con mártires en ese momento, además de apoyar a los jornaleros agrícolas que también estaban ahí presentes durante el asesinato, en fin, tal, se parecería mucho a lo que estaba haciendo Bobby Kennedy, a lo que vemos en el activismo moderno, mi querido amigo, que lo mismo defiendes a las mujeres que defiendes a los indígenas, en fin, como que tomar varias banderas que en aquel momento eran muy sentidas en los Estados Unidos, siguen siendo, creo yo, hasta la fecha, y para olvidar de alguna u otra forma lo que representó ser fiscal de los Estados Unidos, haber acompañado a su hermano, por ejemplo, en esos famosos juicios en contra de la mafia, en fin, mi querido Alfonso Gómez Rossi, los Kennedy, como bien dices, envueltos en una historia rosa de cierto heroísmo, pero sin duda alguna con muchos oscuros en sus claros respecto a cuáles eran sus verdaderos intereses, a cuáles eran sus verdaderas ligas y por qué los mataron de esa forma. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, como siempre agradecidos, amigo, de verte y escucharte. ¿Dónde te hallamos? En Facebook como Alfonso Gómez Rossi. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Dailymotion. Encuentran este programa en Instagram y en TikTok, 2 cuentas. Ahí nos puedes encontrar también. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx. Gustavo Barrientos en la producción, Luis Fernando Soto. Hasta la próxima. Contigo Puebla. Una revista para